Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy preparamos un stick tartar, una receta amada y odiada a partes iguales. Te voy a dar todas las claves para conseguir el mejor stick tartar del mundo. ¿Cuál es el primer consejo? Utilizar ternera de primera calidad. En este caso voy a utilizar una ternera gallega excepcional. Si quieres conseguir este stick tartar, toma nota de todo. Los ingredientes al final del vídeo con todas las cantidades. ¡Empezamos! El siguiente consejo, un cuchillo muy bien afilado. Empezamos cortando el pepinillo en brunoise, unos dados muy pequeñitos. Voy a toda leche, pero tú vete a tu ritmo. Recuerda que puedes suscribirte a la campanilla en mi canal de YouTube y activar las notificaciones. Vamos a cortar las alcaparras muy picaditas, así como estás viendo. Ahora lo que haremos será picar la cebolleta en brunoise, también muy pequeñito. Ahora vamos al paso más importante, cortar la carne. No debemos machacarla, lo primero cortamos unos filetes y luego en unas tiras y luego en unos dados chiquitinos. Yo soy Chef MCPing. Si tienes alguna duda, déjamelo en comentarios y yo te ayudaré encantado. Como puedes ver, esta es una carne que es pura mantequilla. Te dejo el enlace donde compro este producto en la descripción de este vídeo. Otro consejo, ponemos un bol con hielo, encima otro bol, la yema de huevo, unas gotas de perrins. Ahora ponemos el tabasco al gusto de cada uno. Y lo que hacemos ahora es emulsionar. Vamos dando con la varilla y luego incorporamos el pepinillo, las alcaparras, la cebolleta, la mostaza en grano. Removemos un poco. Mirad cómo va quedando esto. Ahora lo que necesitamos es incorporar la carne, mezclar para que coja el sabor. Este es un plato ideal para compartir con amigos. Poner unas gotas de sal, lo pongo al final para que la carne no suelte los jugos. Poner un chorrito de aceite de oliva, tampoco te pases. Pimienta molida, si es recién molida mucho mejor. Ahora lo que hacemos, vamos a mezclar nuestro stick tartar y ya casi estaría listo. Mirad qué pinta tiene esto. Ya tendríamos el stick tartar para emplatar. Yo lo voy a poner en un molde con unas rebanadas de pan tostado y una guindilla que le dará ese toque. Y ahora llega el mejor momento. Vamos a probar nuestra receta de hoy. Está brutal, tiene ese toque picante, esa mostaza que le da un sabor increíble. Si te ha gustado esta receta, no olvides que puedes compartirla con todos tus amigos, dar a like y suscribirte de manera gratuita en mi canal de YouTube. Aquí tienes todos los ingredientes, si quieres puedes pausar el vídeo para apuntarlo.